Esta es una clase que ha sido grabada como parte del módulo de medicina reproductiva para la carrera universitaria de posgrado en tocoginecología de la Facultad de Ciencias Médicas en la UNC. Para aquellos que estén comenzando entonces a participar, bienvenidos. Mi nombre es Antonio Martínez, soy médico ginecólogo, director y fundador del Instituto de Medicina Reproductiva y especialista en el tema. Me han pedido que desarrolle el tema de tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad. Por lo tanto, estamos ingresando en el ámbito de los aspectos terapéuticos o tratamientos para la infertilidad humana, de los cuales sabemos que están aquellos que son solamente medicamentosos, tratamientos generalmente endocrino-metabólicos, correcciones de problemas ovulatorios, generalmente requieren de este tipo de tratamientos y se puede llegar al embarazo de esta manera. Están otros tratamientos que son los tratamientos quirúrgicos de los pacientes o las pacientes infértiles, mayormente por vía endoscópica, y van desde aquellos más simples como corrección y extracción de pólipos, manejo de miomas, tratamientos quirúrgicos de la endometriosis, hasta el trasplante uterino, digamos. Estos serían los tratamientos quirúrgicos y el que vamos a abordar nosotros es el que hace las técnicas de reproducción asistida. Todo una nueva área dentro de lo que son los aspectos terapéuticos de la infertilidad y que desde hace poco tiempo están englobados en el término de reproducción médicamente asistida. Tanto los tratamientos medicamentosos, quirúrgicos y de técnicas de reproducción, desde el año 2017, en el glosario internacional de términos referidos a la infertilidad, se llaman, digamos, reproducción médicamente asistida, está en inglés porque esto todavía no se traduce al castellano. Y quiero iniciar el tema compartiendo con ustedes esta imagen que saqué en el año 1986. Ese año yo había terminado mi residencia en tocoginecología, tenía un interés marcado por todo lo que hacía al área reproductiva y había obtenido una beca del gobierno de Holanda para ir a especializarme en ese país. En esas épocas se hacía muy poco de fertilización in vitro, ya había aparecido la técnica, pero se hacía con, digamos, en casos muy especiales, con bajos resultados. Y esta era un poco, imagen representaba lo que se sentía y se pensaba en el año 1986 sobre lo que significaba la reproducción asistida. Además, tenía debajo una leyenda, esta imagen, que decía, podemos jugar a ser como Dios. Eso es lo que decía este afiche que estaba en todas las calles de Ámsterdam y que, bueno, yo hacía poco había llegado justo con esta temática y lo quise, digamos, hacer permanecer en esta imagen y que la uso porque es muy contrastante como en tan poco tiempo, estamos hablando relativamente 35 años, no es mucho tiempo en la medicina, cómo ha cambiado toda esta concepción que en ese momento se estaba teniendo de lo que aparecía como las técnicas de reproducción asistida. Así que el objetivo de esta presentación va a ser hablar sobre qué son las técnicas de reproducción asistida, tratar de definir un concepto sobre las técnicas de reproducción asistida, para qué sirven estas técnicas, cómo se realizan y finalmente algo que no es menor es el impacto y la proyección médica y social que estas técnicas han tenido a través de estas últimas décadas. Con una definición que es la definición que yo habitualmente le transmito a mis pacientes,
para hacerlo comprensible, porque como ustedes saben hay muchos mitos y confusiones a veces sobre este término reproducción asistida. Por lo tanto, aclarar que son diferentes técnicas, no hay una sola técnica de reproducción asistida, como mucha gente cree, que estos procedimientos lo que quieren es aumentar las posibilidades de concepción, no asegurar, como también mucha gente piensa, que las técnicas de fertilización asistida garantizan el resultado de un embarazo, no solamente intentan mejorar las posibilidades de concepción, ayudando al encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, de distintas maneras, como decimos. Esto es lo que tradicionalmente ha sido el concepto de lo que es una técnica de reproducción asistida, y tradicionalmente también se ha diferenciado en dos grandes grupos, las de baja complejidad, que tienen la diferencia con las de alta complejidad, que las de baja complejidad, la fertilización se realiza dentro del cuerpo de la mujer, es intracorpórea, y las de alta complejidad, la fertilización es fuera del cuerpo de la mujer o extracorpórea. El ejemplo más característico de las de baja, el que más se usa, es la inseminación intrauterina, es decir, deposición de espermatozoides dentro del útero de la mujer, y las de alta complejidad las dividimos a los fines, digamos, didácticos en dos grupos, donde, estando el óvulo fuera del cuerpo de la mujer, puede ser fertilizado colocando los espermatozoides alrededor de ese óvulo, como vamos a ver, que sería la fertilización in vitro convencional, y la que después aparece y es donde se hace en forma activa la introducción del espermatozoide al interior del óvulo. Entonces, este es el concepto tradicional también que hemos tenido de técnicas de reproducción asistida de baja complejidad, fertilización intracorpórea, alta complejidad extracorpórea. Entonces, este es como estamos manejando los conceptos. Pero no podemos seguir hablando de reproducción asistida sin hacer referencia a estas personas que aparecen en esta foto. El 24 de julio de 1978 se produce el nacimiento de la primera bebé concebida a través de una fertilización in vitro por el biólogo Robert Edwards, que es el que la tiene en brazos, a la izquierda de la foto, junto con el ginecólogo, el doctor Patty Steptoe, y ellos con la mamá al medio de esta primera bebé que demostraba que era posible fertilizar un óvulo fuera del cuerpo y generar un embarazo a término de una bebé sana. Esto fue una noticia que ocupó en ese momento los titulares de los diarios, periódicos, publicaciones más importantes del mundo. Se hicieron reuniones para debatir esto que se había hecho, que era fertilización fuera del cuerpo, y que ha marcado un antes y un después, sin ninguna duda, en el tratamiento de la fertilidad y sin duda en la historia de la medicina también. Y eso le valió al doctor Edwards en el año 2010 recibir el Premio Nobel de Medicina. Él pudo vivir no solamente la satisfacción de esta bebé, que es la que está con él en la foto, pero no es la bebé, es esa señora, que ya en estos momentos tiene más de 40 años, con su propio bebé, tuvo dos hijos que nacieron en forma natural, y ya sabemos que más de 8 millones de niños han nacido en el mundo con la ayuda de las técnicas de reproducción asistida. Hecho entonces este momento histórico, creo que, y homenaje de alguna manera para quienes fueron los pioneros, que bueno, tuve el privilegio de conocer y de compartir con ellos en esos años 80, muchos de los desafíos, conocer sus centros, conocerlos, hablar con ellos y aprender mucho de lo que significó llegar a esta técnica y lo que después ha sido el desarrollo dentro del ámbito de la medicina. Vamos a ver, entonces, habiendo hecho ya esta introducción, cuáles son específicamente las indicaciones de la fertilización in vitro. La fertilización in vitro nace, lo que explicaba, como les digo, el doctor Edwards, el biólogo, él decía que
dar una solución a aquellas mujeres que tenían un factor tubo peritoneal, donde había una oclusión de las trompas y que, por lo tanto, esa mujer tiene una sentencia ya de infertilidad de por vida. Así fueron los primeros tratamientos, se hacían en mujeres con factores tubarios, no quirúrgicos, y sigue siendo sin duda la indicación por antonomasia de la fertilización in vitro, pero también factores tuboperitoneales de otras causas, como la endometriosis, y luego se le suma el factor masculino, se empieza a probar a ver qué pasa con los hombres que tenían alguna alteración en sus espermatozoides, si fertilizaban in vitro, y en estos momentos también lo hacemos en aquellos casos donde han fracasado otros tratamientos, por ejemplo, la baja complejidad no dio el resultado, entonces pasamos a la alta, a in vitro, o factores como un PCO que tampoco se embaraza, con técnicas tradicionales y medicamentosas. Cuando han fracasado otros tratamientos y de acuerdo al caso particular de cada paciente, vamos a hacer la indicación para una fertilización in vitro convencional. Pero estos pacientes que tenían estas oligoastenospermias, cuando eran severas, veíamos que lamentablemente la in vitro no podía ayudar a eh, generar una fertilización extracorpórea. Por lo tanto, una técnica que se denominó inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Esta técnica la desarrolla un grupo de la Universidad de Bruselas, en Bélgica, y entonces se pudo conseguir en el año 1992 el primer nacimiento por inyección de un espermatozoide solo dentro del citoplasma del óvulo. Esto entonces actualmente se realiza en el factor masculino severo, en las fallas de fertilización que han tenido pacientes que, a pesar de tener espermatozoides normales, no fertilizan, y en un nuevo área que es de la criopreservación, cuando nosotros tenemos óvulos que hemos vitrificado, criopreservado, la membrana, la zona pelúcida de ese óvulo ya no es penetrable por los espermatozoides y tiene que hacerse a través de el ICSI. Estas son las dos, digamos, técnicas. Y hay otro ámbito donde ahora también usamos las técnicas de fertilización asistida, como el ICSI y la FIP, que es el área de la ovodonación. Esta es una nueva área dentro de la medicina reproductiva que cada vez tiene más demanda y que se aplica en pacientes con una insuficiencia ovárica, ya sea fisiológica o prematura, donde han fracasado los ciclos con óvulos propios y generalmente está asociada a pacientes con una edad avanzada o que tienen trastornos genéticos que hacen muy riesgoso el embarazo con sus propios gametos, con su propio material genético. La ovodonación entonces es otra de las técnicas donde nosotros estamos aplicando FIP e ICSI y preservación de fertilidad. Hay una nueva área que es la vitrificación de ovocitos. Desde hace unos 10 años aproximadamente es posible criopreservar a través de la vitrificación a los óvulos y después poder utilizarlos para fertilizarlos nuevamente in vitro. La criopreservación tanto de óvulos como de embriones está indicada en situaciones de pérdida de la fertilidad por tratamientos, ya sea oncológicos, ya sea quirúrgicos, y también cuando se decide por causa social o personal postergar la maternidad, entonces es aconsejable resguardar sus óvulos en forma precoz antes que el envejecimiento afecte tanto la calidad como la cantidad de sus óvulos. Este es todo un nuevo capítulo dentro de la medicina reproductiva que, bueno, merecería una presentación aparte. Solamente es como indicación también del uso de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, esta indicación.
Y ahora pasamos al ámbito entonces de la metodología, es decir, cómo se realizan las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Conceptualmente o esquemáticamente ustedes tienen que recordar que hay 4 pasos o 4 componentes dentro de un tratamiento de fertilización in vitro. El primero es la hiperestimulación de los ovarios y el monitoreo de la respuesta del ovario a esa estimulación. El segundo paso, una vez que hayan llegado esos óvulos al grado de madurez requerida, es la aspiración de los mismos. El tercero es, una vez aspirados, la fertilización, ya sea por la técnica, como decíamos, de FIP convencional o el ICSI. Y una vez fertilizados esos óvulos, el cuarto paso y final es la transferencia de los embriones al interior del útero materno. Acá les muestro esquemáticamente cómo son esas etapas. La estimulación se realiza con gonadotrofinas en distintas dosis, de acuerdo a la reserva ovárica materna. Se hacen en formas diarias estas gonadotrofinas, FSH y HMG, iniciando el segundo día de la menstruación. Esa estimulación se monitorea ecográficamente y cuando llegan a un diámetro aproximado de 14 milímetros, se le agrega un antagonista de GnRH para bloquear el pico endógeno del LH en la mujer y evitar una ovulación prematura. Con ese antagonista se sigue monitorizando y una vez que se alcanza el desarrollo folicular adecuado, se hace una inyección de HCG, gonadotrofina coriónica, que va a inducir la metafase 2 de ese óvulo y a las 35 horas en promedio, 34-36, se hace la aspiración entonces de esos óvulos ya maduros que se ponen a fertilizar, ya sea por FIP o por ICSI, y que una vez fertilizados se pueden transferir en fresco o bien, como decíamos, ir a la criopreservación. Este sería un protocolo de tratamiento estándar para una fertilización in vitro. Al Una ecógrafo vaginal imagen se le para lo acopla dice más una que 1000 aguja. palabras, les voy a mostrar Ambos se introducen en la una vagina. serie de animaciones Guiados que lo hacen ecográficamente, mucho la aguja más claro atraviesa la quizás. pared vaginal y va hacia el ovario, introduciéndola en uno de los folículos. El contenido del folículo es Esta es aspirado la y etapa de conducido a través aspiración. de un circuito cerrado hasta el tubo de ensayo. Este tubo de ensayo será analizado por la bióloga para separar el óvulo del líquido folicular. Una vez terminado de aspirar al folículo, se introduce la aguja en el siguiente folículo y se aspira. Este proceso se repite hasta haber aspirado todos los folículos. Bien, entonces ha sido la primera etapa, una vez que ya estaba madurado el óvulo a través del monitoreo ecográfico, se colocó el HCG y este es el proceso de aspiración por vía Una vez transvaginal. obtenidos Una vez los que tenemos óvulos, los se dejan en óvulos, la placa de viene, cultivo como les decía, la distribuidos en etapa de la 4 pocillos. fertilización. Paralelamente, el semen obtenido por masturbación se prepara separando los móviles de los inmóviles y se concentra. Existen dos formas de realizar la inseminación de los óvulos: la forma convencional y la microinyección o ICSI. En la forma convencional se añade una microgota de semen concentrado a cada uno de los pocillos donde están los óvulos. En la microinyección se selecciona uno de los mejores espermatozoides, se inmoviliza la cola y se aspira con una aguja de cristal. El óvulo se fija con una micropipeta y por el lado opuesto se pincha con la aguja de cristal y se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo. Una vez entonces fertilizado el óvulo, comienza el proceso
desarrollo embrionario. Un día después de la fecundación se observan los embriones en el microscopio. Si ha habido fecundación, se observa una única célula con dos pronúcleos, masculino y femenino. Dos días después de la punción, el embrión se divide y pasa a tener dos células con un núcleo por célula. Estas, a su vez, se vuelven a dividir dando un embrión de 4 células. 3 días después de la punción, el embrión se vuelve a dividir y pasa a tener 8 células. El día 4, el embrión se divide varias veces, adquiriendo una forma de mora, por lo que se denomina mórula. Entonces se empieza a compactar. El día 5, el embrión sigue dividiéndose y pasa a tener más de 100 células. En el centro se forma una laguna llena de líquido. Posteriormente, el embrión se libera de la membrana que lo rodea. Es la denominada eclosión. Bien, Los embriones seleccionados se cargan en el catéter aspirándolos de la placa de cultivo. Con un espéculo se separan las paredes vaginales. El catéter del útero se introduce guiado ecográficamente, dejándolo a 1,5 centímetros del fondo del útero. Los embriones se introducen en la cavidad uterina. El catéter se retira de forma cuidadosa. La capacidad ese embrión de desarrollar blastocistos, le damos esa opción y entonces privilegiamos la transferencia al 5.º día. Pero eso lo va a determinar sobre todo las características del desarrollo embrionario y los antecedentes de la paciente. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el método o la modalidad de transferencia embrionaria. Y una vez transferidos, a los 14 días hacemos un dosaje de subunidad beta y ahí veremos cuál fue el resultado del tratamiento. Para hablar entonces de los resultados de los tratamientos de reproducción asistida, vamos a recurrir a los datos del registro latinoamericano de reproducción asistida. Existen a nivel internacional varios registros sobre resultados de tratamientos de reproducción asistida. Está el registro europeo, está el registro asiático y el registro de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, donde todos los centros afiliados a estas sociedades aportamos anualmente datos específicos de la indicación, la edad de las pacientes, el tipo de estimulación utilizada, la cantidad de óvulos fertilizados, el porcentaje de embarazos, las pérdidas de esos embarazos y la cantidad de nacimientos a término, prematuros, simples o múltiples. Es decir, es una gran planilla de datos que se llenan a fin de año, que se mandan al registro, en este caso latinoamericano, que nos compete a nosotros, y ellos después de elaborarlo, tenemos que poner todos estos datos incluidos, por eso se hace un año después, es decir, nosotros ahora, a fin de este año 2020, estamos llenando los datos del registro 2019, porque tenemos que esperar que hayan nacido los embarazos que se produjeron con las técnicas. Y eso es así en todos los registros. Este que voy a presentarles ahora es el del año 2017, el último que está publicado. Y vamos, bueno, acá esta es una diapositiva que muestra todos los países de Latinoamérica que formamos parte del registro de la red latinoamericana. Esto es cantidad de nacimientos hasta el 2014, a los fines nada más ilustrativos de los países que lo componen.
También es cómo ha evolucionado desde que se crea el registro latinoamericano hace 30 años, en el año 1990, la cantidad de centros que había en ese momento, la cantidad de tratamientos que se hacían y en la curva eh, verde se ve la cantidad de centros hasta el año 2014 y en las barras azules la cantidad de tratamiento. Como ustedes ven, esto es un increyendo permanente. En esta perspectiva vemos en las estadísticas 2017, hay un total de 188 centros que participan de la red, con más de 93.000 ciclos realizados en ese año 2017. Probablemente esto ha seguido creciendo hasta el 2020, porque ahora en el 2020, con el problema de la pandemia, todos los centros del mundo suspendimos las actividades durante 3 meses hasta ver el efecto del virus en los embarazos, y a partir del mes de mayo recién se han retomado, pero solamente para casos puntuales donde ya sea una indicación de oncofertilidad o pacientes con reserva ovárica muy disminuida, necesitan con urgencia hacer los tratamientos por edad también, donde el tiempo puede repercutir negativamente. Entonces, todos los centros están trabajando por debajo del 50% o el 30%, de algunos menos, de lo que era la cantidad de tratamientos que se venían realizando hasta principios del 2020, inicio de la pandemia. En el 2017, que son estos datos, teníamos que el primer país en cuanto a número de ciclos es Brasil, por supuesto, con 39.000 ciclos. Argentina le sigue con casi poco más de la mitad, 20.000 ciclos. México es el tercero con 15.000 y después da los demás mucho menor cantidad. Que es importante acá es, dentro de estas estadísticas, es este número, que sería la cantidad de pacientes por millón de habitantes que acceden a los tratamientos de fertilización in vitro. Como ustedes pueden ver acá, la Argentina y el Uruguay son los países que mayor cantidad. Y para entender, cuando hablamos de porcentajes de embarazos por ciclo de tratamiento, creo que es fundamental entender esta diapositiva. En esta diapositiva ustedes van a ver que en la primera columna de la izquierda hablamos de ciclos iniciados. Estas son estadísticas del 2014, pero los efectos es exactamente lo mismo para comprenderlo. Fíjense ustedes que de los ciclos iniciados, solamente en un 96% se consigue extraer óvulos. Por distintas razones puede fallar las aspiraciones, y un 4% son negativas. Entonces, de ese 96% donde tenemos óvulos aspirados, a partir de ahí es donde se empiezan a considerar los porcentajes de los resultados. Como ustedes ven, del 100% de aspirados, solo un 70% llega a la transferencia. Es decir, hay un 30% de ciclos que han sido o bien fertilizaciones negativas, o bien fertilizaciones que no desarrollan, o bien fertilizaciones que terminan criopreservando. Pero solo 70% de este 100%, que serían las 36.430 aspiraciones, van a llegar a la transferencia. Pero embarazos sobre ese número de óvulos aspirados se producen un 24%, y nacimientos un 20% de los ciclos donde se logró aspirar óvulos. El número de niños vivos es mayor porque aquí están embarazos que son múltiples. Entonces, de 20% de nacimientos, un poco más de niños por los embarazos múltiples. Este es el número real de niños nacidos, o que llaman los americanos el take home baby rate, o sea, el niño en casa, sobre los ciclos donde hubo aspiraciones, porque si lo midiéramos por los iniciados sería un poco menor. Ese es el resultado real en términos de embarazo por ciclo donde se consiguió aspirar óvulos. Estas son las estadísticas del año 2017. Como ustedes verán,
hay una, más o menos en ICSI y en FIB, la mayor cantidad en la columna, digamos, en la segunda columna, ustedes verán la mayor cantidad de óvulos retirados si son ciclos de ICSI, mucho menor cantidad de FIB. Se hace mucho más ICSI no es porque haya más factor masculino, sino porque hay más temor de los embriólogos de encontrarse con fallas de fertilización, entonces tratan de asegurarse de que el espermatozoide ingresó al óvulo mecánicamente. Los porcentajes de embarazo clínico, en la columna siguiente verán que son semejantes, 27 para ICSI, 27,7 para la FIB convencional, y el take home baby rate, o digamos el porcentaje de nacimientos, es muy similar al del año 2014 también, y en las dos técnicas muy similar, que prácticamente es un 20%. Ese es el resultado de niño nacido por ciclo de... Ahora, fíjense ustedes en esta otra imagen de la publicación de la Red Lara, donde en la columna perdón, no la columna, sino la curva color anaranjado que nos muestra los resultados de FIDICSI también por este ciclo de aspiración de óvulos, el mismo porcentaje considerado, van a ver que por debajo de los 35 años están los embarazos alrededor de un 30% a un 38% mayor. O sea que por arriba del 30% cuando la mujer es menor de 35 años. Sin embargo, si nos vamos corriendo hacia la derecha por la curva anaranjada, a los 40 años vemos que está un 17 y a los 42 por debajo del 10%. Es decir que ese 20% que veíamos recién en la tabla es el promedio de este porcentaje, donde la edad definitivamente está jugando un factor determinante. Ustedes ven que si comparamos con la curva verde, que es la curva de porcentajes de embarazo en las ovodonaciones, las pacientes que donan óvulos son todas pacientes generalmente menores de 30 años, comparan con las que son menores de 35 años con óvulos propios. A medida que avanza la edad positiva, yo les muestro del registro latinoamericano cómo han evolucionado la cantidad de pacientes de acuerdo al grupo etario que acude a tratamientos de fertilización asistida desde el año 2000 al año 2017. En azul son las pacientes menores de 35 años, en ese momento eran más del 50%, en el año 2017 a la extrema derecha, la columna azul baja un 27,8%. Y fíjense ustedes, toda la población por arriba de los 35 años ha crecido a un 72,2%, cuando en el año 2000, o sea, nada más que en 17 años, era menos del 50%. Y el porcentaje, la fracción verde de la columna de pacientes mayores de 40 años se ha duplicado, fíjense ustedes, de 14,9 en el 2000 a 30,5 en el 2017. Y esto es lo que está haciendo que los porcentajes de embarazo entonces sean totalmente diferentes y muy pobres a partir de esa edad de 35 años. El mensaje de esto es que si viene una paciente a nuestro consultorio que ya cumplió los 35 años y dice que lleva un tiempo intentando embarazarse y no se queda embarazada, si el médico o la médica ginecóloga le dice, no te preocupes, estás nerviosa, por eso no te has quedado embarazada, anda tranquila, seguí intentando y volvé de aquí a un año o cuando ya estés embarazada, ese profesional está haciendo una iatrogenia. Está haciendo una iatrogenia porque le está quitando la posibilidad a la mujer de aprovechar esos años donde todavía su fertilidad está en mejores condiciones. Hoy en día la mayoría de las pacientes vienen a consultarlos después de los 36 años o a veces 38 por su infertilidad y vienen con ese relato de lo que el médico ginecólogo obstetra les había dicho, no te estás embarazando porque estás muy preocupada, volvé a la casa y volvé cuando estés embarazada.
Eso la Organización Mundial de la Salud dice clara y explícitamente, una mujer de 35 años que ha llevado ya 6 meses buscando el embarazo y no ha conseguido resultados, no tiene que esperar un año ni dos, tiene que ir urgente ser estudiada para ver qué puede estar pasando con su fertilidad y la de su pareja. Entonces, esto, por favor, si les dejo este mensaje, creo que se justifica ya la clase para evitar esto que nos está pasando a los que hacemos fertilidad, que a veces las pacientes ya nos llegan alrededor de los 40, 38, 40 años, habiendo perdido 3, 4, 5 años de búsqueda infructuosa y sin haber hecho los estudios específicos y de esa manera poder acceder de la mejor manera o en el mejor momento a cualquier tratamiento de fertilidad. Así que recuérdenlo bien, esto es pregunta, va a ser pregunta de evaluación en el examen. La edad fundamental para la mujer no se la hagamos pasar innecesariamente. El otro tema también que se asocia con la edad de la mujer es no solamente como muestra la curva azul, el descenso de la fertilidad, lo que veíamos recién, sino que también aumenta el índice de abortos espontáneos del primer trimestre. A partir de los 30, 34 años, que está en un promedio de 15% el riesgo de pérdida, después de los 40 se va a un 50%, y eso sabemos, lo vemos en la clínica. Entonces le estamos agregando otros riesgos. ¿Por qué se produce esto? Como muestra lo que hemos podido empezar ya a realizar desde hace unos años, que es la biopsia de blastocitos, es decir, el acceder a blastocitos nos ha permitido biopsiar y hacer estudios cromosómicos en esos blastocitos, y si ustedes ven que si la mujer es menor de 30 años, casi el 70% de los blastocitos son euploides normales, mientras que un 30% son aneuploides, pero si la mujer ya cumplió los 40, se invierte la cifra. Tiene casi el 70% de sus embriones aneuploides. Por suerte, la mayoría de estos no llegan a término, pero hay algunos que sí, hay algunos que sí, sobre todo las trisomías del 21, y eso es inevitablemente asociado a la edad, pero sobre todo el gran número de pérdidas que se acompañan con esos embriones aneuploides. Otra razón entonces para tener muy, muy presente el tema de la edad de la mujer. Y por supuesto, todas técnicas tienen sus complicaciones. Durante muchos años se caracterizó a las técnicas de reproducción asistida, se las asociaba a embarazos múltiples, es verdad. En los inicios, ante el desconocimiento, los bajos resultados, se transferían discriminadamente todos los embriones que fertilizaban, y en muchos casos eran buenos embriones, eran buenos úteros, y tuvimos la epidemia, digamos, en esa época de embarazos múltiples con todas las para la madre, pero sobre todo para los bebés nacidos de esas gestaciones múltiples, normalmente prematuros, con todos los riesgos y todas, digamos, las consecuencias que la prematuridad acarrea. Entonces, en estos momentos, un embarazo múltiple como consecuencia de una técnica de reproducción asistida se considera una mala praxis. Los que hacemos esto tenemos como consigna evitarlo a toda costa, tomando, digamos, las conductas correspondientes para una transferencia de pocos embriones, sobre todo a través de eso, con la posibilidad de criopreservar en los casos que haya más embriones o más óvulos. Entonces, esto ya no se tendría que ver, salvo en situaciones excepcionales, donde a veces tenemos que un embrión que se transfiere monocigótico se transforma en un embarazo gemelar, monocigótico. Lo vemos poco, por suerte, pero puede llegar a pasar, pero nunca más allá de eso. Y la otra muy importante que acompañó durante muchos años a las técnicas de reproducción asistida fue el síndrome de hiperestimulación ovárica. Hay pacientes que tienen una alta reserva ovárica, una hipersensibilidad a la estimulación como las gonadotrofinas, y desarrollan múltiples folículos que generan una alteración del medio interno que puede acompañarse desde ascitis hasta, digamos, tórax, desbalance
hidroelectrolítico, que en aquellas épocas donde no se conocía bien y se transfería, podía llevar a la muerte de las pacientes. No solamente manejo de terapia intensiva, sino que a veces llegaban al óbito. Por ejemplo, es un caso de una pareja que se casaba felizmente, no, ya no se puede embarazar, es una publicación de un diario inglés, así tomada al azar, y que muere por el síndrome de hiperestimulación ovárica, como dice acá abajo, justamente después de haberse embarazado a través de un tratamiento de IVF. Eso es porque cuando se producía el embarazo, la secreción endógena de gonadotrofinas del embarazo agudizaba el cuadro. Y como han habido varios casos publicados. Hoy en día, con los métodos que tenemos de monitorización del ciclo, de las posibilidades de crioconservar, esto tendría que ser totalmente una anécdota triste del pasado. Entonces, los que no conocen tienen que tener mucho cuidado cómo se manejan las estimulaciones y cómo se manejan los pacientes. Esto tiene mucho que ver con el manejo, la experiencia y la conducta y el conocimiento de lo que significan estos cuadros y cómo manejar una hiperestimulación ovárica y un riesgo de hiperestimulación. Así que, atención, esto hay que darle un lugar y manejarlo con mucho respeto. Bueno, hasta acá hemos desarrollado todo lo que hace al concepto, a la historia, a las indicaciones, a las técnicas de fertilización in vitro de alta complejidad. Espero que hasta aquí le haya quedado claro. Este sería el momento de las preguntas sobre esa parte de la charla, si estuviéramos en forma presencial. Lo que vamos a encarar ahora hace a estas nuevas proyecciones desde lo social y lo médico que han abierto, que abrió la técnica de poder fertilizar in vitro. Así que tomen el cafecito si quieren ahora o algo fresco y vamos a tomar la segunda parte que les prometo va a ser mucho más cortita que esta primera, pero me parece que valía la pena. Decía entonces que me parecía valía la pena este break para introducirnos en esta segunda parte, que como le digo va a ser más breve. Esto que les voy a compartir ahora es una técnica que ustedes quizás conozcan que se llama time lapse, que consiste en ir tomando fotos en forma secuencial y después hacer con esas fotos una filmación. Existen ahora unos equipos que permiten sobre la placa de cultivo del embrión ir haciendo esta filmación y que nosotros la podamos después ver y darle, digamos, en el tiempo que a nosotros nos parezca conveniente, y de esta manera meternos en la intimidad del desarrollo embrionario. Vamos a tratar de ver si la podemos hacer funcionar. Bueno, acá aparecen los dos pronúcleos, femenino y masculino. Ha habido una fertilización, esto ocurre a las 18 horas más o menos. A las 24:28 tenemos la singamia, la primera división a 2 células. A las 48 horas ya tenemos las 4 células, las 4 blastómeras que siguen activas, y a los tercer día tenemos 8 células, ya estamos en el tercer día. Luego estas células empiezan a seguir multiplicándose, pero ya se compactan entre ellas, empiezan a pegarse, empiezan a formar lo que llamamos la mórula, y esa mórula después empieza a aparecer un laguito, que es la cavidad quística, y este es el blastocisto, que luego de separar las dos masas celulares interna y externa, pasa al estadio de la implantación. Y acá les muestro cómo esto funciona controlando, por ejemplo, en este caso, 9 óvulos que se pusieron a fecundar en forma simultánea de la misma paciente, y vamos a ver cómo la secuencia de la fertilización y el desarrollo embrionario varía de uno a otro embrión. Bueno, fíjense ustedes, entonces acá tenemos primer día, ¿no es cierto?, donde se iniciaría la producción de los dos pronúcleos. Vamos viendo cómo empiezan a diferenciarse uno de otro embrión. Por ejemplo, el del superior central ese no fertilizó, se quedó,
el de arriba a la izquierda o el de abajo a la derecha, el extremo derecho, están siendo más rápidos, vienen con mayor división que algunos de los otros que están en los otros campos. Entonces vamos viendo cómo cada uno de los embriones va mostrando una conducta y una manera de eh, evolucionar distinta. Si ustedes ven entonces al final del quinto día, qué diferente que ha sido la evolución. Por ejemplo, para el embrión, como decíamos, que no había fertilizado, que quedó en el cuadro central superior, al, por ejemplo, que está en el cuadro central total, que es un blastocisto bien expandido, lo mismo el de la derecha inferior, otro blastocisto expandido, mientras que otros de los centrales, por ejemplo, el central izquierdo o el inferior izquierdo, se han quedado en el mismo tiempo de desarrollo mucho más retrasados y el del central a la derecha o superior central probablemente están ya directamente detenidos en su desarrollo. Entonces, fíjense ustedes cómo cada embrión va a mostrar una evolución completamente distinta y es lo que nos va a ayudar también a nosotros como médicos especialistas en diálogo con el biólogo encargado del laboratorio, de decidir cuál es a veces el embrión que conviene, que vale la pena transferir, y el que por supuesto no fertilizó, se detuvo ya en el desarrollo, por supuesto, ese no se descarta. Y cuando se congelan embriones también, cuál es el que vale la pena congelar, uno que ya llegó a blastocito expandido y no el que se quedó como mórula o ni siquiera llegó a mórula. Eh, y esto también nos explica por qué a veces muchas pacientes tienen mejor pronóstico que otras de acuerdo al tipo de embrión que se le transfiere. Esta diferencia en la calidad de la evolución, en muchos casos, en las pacientes está dado muy asociado a la edad o a la calidad y a la edad de la paciente y también a la calidad de los espermatozoides. No olvidemos que ese embrión es el resultante de la eh, conjunción de la gameta masculina y femenina y el aporte genético que cada una de ellas hace, y ese aporte genético es el que va a determinar el desarrollo de ese futuro embrión y eventualmente la posibilidad de que llegue a implantar y embarazarse. Entonces, espero que esto les haya ayudado a entender mejor cómo es esto del desarrollo y la calidad embrionaria. Y vamos a pasar entonces a una diapositiva que nos empieza a introducir en estas nuevas posibilidades que abrió la fertilización in vitro extracorpórea, que es la posibilidad de contar, tener en nuestras manos el embrión. En este caso, el poder acceder a un blastocisto que tiene la masa celular interna ya en ese estadio, que es en la diapositiva superior, perdón, en el cuadro superior izquierdo, donde dice ICM, es intracelular más, que es la masa celular interna, y arriba a la derecha de ese mismo blastocisto dice TE, que es el trofoectodermo. Lo que se biopsia y que se hace con una técnica donde se hace un agujerito con un láser en la zona pelúcida y luego con una micropipeta, como ustedes van viendo la secuencia A, B, C, D, E, con la pipeta aspiramos, se extrae un grupito de células, FG, y luego ahí ya vemos el fragmento de biopsia que va a servir para poder estudiar la composición genética, cromosómica de ese embrión. Una técnica que ya desde hace unos años se viene implementando, que es el diagnóstico genético preimplantacional y también el test genético para aneuploidías, a fin de poder detectar patologías genéticas como diagnóstico a veces en pacientes que tienen abortos recurrentes de causa genética. A veces se usa también para pacientes que tienen fallas reiteradas con la fertilización in vitro o el ICSI, y muchas de estas asociadas a la edad materna avanzada, mujeres que no quieren correr riesgos de un embarazo que pueda traer una aneuploidía o una trisomía. Son técnicas que se realizan no en todos los lugares, por lo tanto los centros, por ejemplo en nuestro medio, lo único que hacemos nosotros es tomar la muestra, la biopsia del blastocisto y enviarlas a centros que están
desde Buenos Aires al exterior para que hagan estos estudios, los informes. Los blastocitos quedan, por supuesto, criopreservados y luego, de acuerdo al diagnóstico, se verá cuál es el que está en condiciones de ser transferido o no. Esto es algo que cada vez se está usando más para indicaciones específicas, sobre todo. La gran limitante en nuestro medio es lo económico. Pero técnicamente es factible, es feasible. Gran capítulo que abrió la reproducción asistida, fuera, digamos, extracorpórea, es la participación de terceros. Hoy en día tenemos posibilidad de hacer tratamientos con semen de donante, con óvulos de donante, hacer fertilizaciones tanto con semen como con óvulos de donantes también, que es la doble donación, y también se ha abierto la posibilidad a través de esto del útero subrogado. La combinación de todas estas posibilidades que permite la in vitro ha generado este nuevo concepto y posibilidad de nuevas familias. A la, digamos, a la familia convencional que vemos en el extremo de la izquierda arriba, existe la posibilidad de embarazos homoparentales femeninos, homoparentales masculinos, monoparentales, es decir, mujeres solas, femeninas, o monoparentales masculinos, como conocemos personajes del Jet Set, y lo que veíamos también, la reproducción en edad avanzada. Todo esto no sería posible si no hubiese existido la fertilización in vitro. Acá he hecho un cuadro donde trato de reflejar, en cierto, las distintas posibilidades de combinaciones y para qué indicaciones son cada una. Abajo, al pie vemos, está especificado la P es de propios, ya sea espermatozoides, óvulos o útero, son material propio. En violeta donantes, la D donantes y en S subrogado. Estas tres posibilidades, tanto de espermatozoides como de óvulos como de útero, van a generar distintas situaciones que solamente van a ser posibles a través de la utilización de la fertilización in vitro. Otro gran capítulo que se ha abierto hace muy poco, poco más de 2 años nada más, es la edición genética. A través del CRISPR y el Cas9 se puede ir a los genes específicos con determinada secuencia identificada, cortar esa secuencia que suponemos está alterada y con la enzima del Cas9 y esa ser reemplazada por la otra contraparte que está normal. Esto es todo un nuevo tema que se hace posible a través entonces de la manipulación que nos permite la fertilización in vitro y ha abierto debates y preguntas porque si bien es verdad que podemos mejorar enfermedades de esta manera, que sería la edición genética terapéutica, también hay una edición genética que puede ser de mejoramiento de las personas y de características específicas de las personas, por lo cual, como ustedes ven, ha sido portada este tema de revistas importantísimas como el MIT Technology Review, el Nature, Economist, Spectator, el Times, con títulos que no son menos impactantes, editando la humanidad, y, digamos, manipulando entonces la raza humana, la eugenesia, etcétera, etcétera. Ustedes que son los médicos que van a enfrentar todas estas realidades en un relativo corto plazo. Por eso tienen que estar en conocimiento de qué es lo que está pasando y cómo la fertilización asistida ha hecho que esto sea posible y participa de todo esto. Otra técnica que se realiza y que también tienen que conocerla, ya hace unos años se hizo el primer tratamiento en una pareja, un matrimonio inglés, que es el trasplante de citoplasma del óvulo. Esto se ha utilizado
para enfermedades mitocondriales. O sea, como ven en el esquema, el ovocito de la madre, que está arriba, las mitocondrias, esas son las defectuosas en rojo, y la donante tiene un citoplasma sano. Se le extrae el núcleo a la madre, que tiene el citoplasma con mitocondrias alteradas, y en el ovocito de la donante se le saca a la donante su propio núcleo y se pone el núcleo de la madre. Por lo tanto, este es un óvulo reconstituido con un citoplasma que pertenece a la donante y un núcleo que es el aporte genético, el 99 más el 99,9% de los genes de la madre vienen en el núcleo, entonces solamente el aporte de la donante sería del ADN mitocondrial. Ese nuevo óvulo de esa manera constituido se fecunda con el semen del esposo, que aparece también allá abajo en la diapositiva, y de esa manera lograr una bebé sana, sin riesgos de heredar la patología genética mitocondrial de la madre. Esto también se hace. Y, por supuesto, a través de la fecundación in vitro. Y la última frontera ya que estamos viendo cada vez más cerca es la generación de gametas, generación artificial de gametas a partir de células madre. Vamos a ver entonces, si me siguen, pues no tengo el puntero disponible, hay un donante masculino del cual se saca una célula madre y con esa célula madre se puede en el laboratorio generar células haploides que se pueden transformar en espermatozoides o en óvulos, esas células haploides. Entonces, si nos vamos hacia la izquierda, este donante masculino generó, a través de sus células madres, generamos espermatozoides, lo fertilizamos con un óvulo de una mujer a la derecha, ¿no es cierto?, a la izquierda de la pantalla, y tenemos una fertilización heterosexual del óvulo de la mujer con esos espermatozoides producidos a través de células madres de ese individuo. Pero de ese individuo también podemos producir óvulos, ese individuo masculino. Esas células haploides también se pueden transformar en óvulos. Y si ese óvulo nosotros nos vamos ahora hacia la derecha de la pantalla, lo fecundamos con esperma de un otro partner, pero que sea masculino, vamos a tener una fertilización entre dos individuos del mismo sexo. Y la tercera opción es que ese individuo que dona las células madre ha producido espermatozoides por un lado, ha producido óvulo por otro, y puede hacer una autofertilización. Esto es en estos momentos hipotético, pero a nivel animal se están logrando ya gametas masculinas y femeninas. Es decir, que estamos llegando a, digamos, a través de lo que es la fertilización asistida, a múltiples posibilidades que no eran hasta hace poco tiempo ni soñadas cuando empezamos con estos tratamientos. Por lo tanto, volvemos entonces a una definición actualizada de lo que es la técnicas de reproducción asistida, como figura en este glosario publicado en Human Reproduction del 2017. Entonces, está en inglés porque todavía, como les digo, no se han traducido este glosario al castellano. Hay uno viejo del 2010 que está traducido, pero este nuevo todavía no. Por lo tanto, lo vamos a leer en inglés y traduciéndolo como todas las intervenciones que incluyen el manejo in vitro de tanto ovocitos, espermatozoides o embriones a los fines de la reproducción. Entonces, manejo in vitro hacia óvulos, espermatozoides y embriones a los fines reproductivos. Punto. Esto incluye, pero no está limitado a la IVF con transferencia embrionaria, al ICSI, y acá se agrega, esto es nuevo, biopsia embrionaria, que como lo vimos recién, el PGT o diagnóstico genético preimplantacional, saltamos los paréntesis y vamos, criopreservación de gametos y embriones y donación de semen, óvulos y embriones y, digamos, úteros subrogados. Esto todo entra ahora dentro del concepto
de técnicas de reproducción asistida. Lo que yo dejé entre paréntesis y más clarito eran técnicas que ya no se usan más, que se usaron en unas épocas y ya no se usan más. Entonces, como que si bien la incluye la definición, en los hechos no se utiliza. Del concepto inicial, entonces, de ese acercamiento para fertilizar fuera del organismo, hemos llegado a todas estas posibilidades y no sabemos a qué más iremos. Evolutivamente, el hombre y la mujer conseguían la reproducción y el sexo en forma conjunta, es decir, no existía el sexo iba asociado a la reproducción y la reproducción iba asociada al sexo. En los años 50 o 60 aparece la anticoncepción. Entonces, el sexo ya necesariamente va asociado a la reproducción. Como vimos ahora en los 80 y los 90, aparecen las técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, como vimos, podemos tener reproducción independientemente del sexo. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con el sexo? ¿Qué va a pasar con la reproducción? ¿O será solamente producción? Les dejo la inquietud, espero que haya, bueno, más allá de la longitud de la presentación, podido entender el tema de una manera práctica, lo pueden haber disfrutado. Lamento no poder estar disponible para sus preguntas de forma presencial, pero bueno, al menos espero haber generado la inquietud para que el tema de reproducción asistida signifique algo para ustedes. Gracias.